Vemos que los gobiernos le están poniendo mucha atención al tema que tiene que ver con las bases de datos con los cuales las empresas se relacionan con sus clientes, con sus usuarios. Hemos invitado al abogado Óscar Rodríguez para que hablemos de este interesante tema. Óscar, bienvenido, ¿cómo le ha ido? Juan, muy bien, afortunadamente, y mil gracias por esta invitación. Bueno, vamos a hablar de ese contexto internacional, cómo se está moviendo la reglamentación en diferentes países alrededor del tema de bases de datos. Definitivamente que el tema lo ha liderado los Estados Unidos y Europa y tiene ya bastante tiempo, más o menos unos 20, 25 años. Pero el país no se ha quedado a la saga. Sí. En este momento Colombia está liderando el tema a nivel de América Latina. De tal suerte que desde el año 2012 se dicta en Colombia la Ley de Protección de Datos Personales y de ahí en adelante, después de expedida la ley, ha venido una serie de normas que han complementado la ley y que le han dado mucha fuerza al tema. Bueno, hablemos de cómo era antes, porque seguramente en muchos países donde nos observan todavía es así, y cómo es después de la ley, qué es lo que pasaba y qué es lo que busca reglamentar esa ley de habeas data. Colombia tiene una particularidad y es que ya estamos por los 25 años de la Constitución colombiana del 91. Sí. Entonces, el hecho de que viniera la nueva Constitución colombiana y apareciera en ellas un derecho constitucional fundamental conocido como el tema del habeas data es el que da pie a que este tipo de normas aparezcan. Y bueno, han transcurrido bastante tiempo y ya estamos en el 2016 y en el 2012, devolviéndonos un poquito, entonces Colombia entra en la nota de expedir una ley que proteja el recaudo, el almacenamiento, el tratamiento de información personal. O sea que básicamente, Óscar, ¿cuál es el derecho que se está ahí protegiendo con toda esta reglamentación? Fundamentalmente el derecho es que las personas tienen derecho a conocer quiénes recaudan su información personal, qué hacen con ella, con qué finalidad, por cuánto tiempo quieren tener las entidades públicas y privadas la información de las personas. Entonces aquí, ¿quiénes serían los actores de los que habla la ley? Porque dice que el que trata la información, el que está encargado de la misma, ¿cómo funciona Los eso? actores fundamentales entre nosotros van a ser las entidades públicas y privadas, Sí. lo que las normas reconocen como los responsables del tratamiento de datos personales y los encargados del tratamiento de datos personales, diciendo muy cortico que el responsable es aquella entidad pública o privada que decide construir una base de datos con determinado alcance, con determinada finalidad y durante un tiempo determinado. Y entendiendo por encargado del tratamiento aquella persona que el responsable le define unas conductas particulares de qué hacer con la información de personas, Claro. hombres, mujeres, niños y niñas. Entonces vamos a explicarlo claramente. Cuando existe este tipo de reglamentación, ¿qué es lo que tiene que hacer la empresa? Porque obviamente la empresa ya tiene unas bases de datos guardadas, a mucha de esa gente le manda información, entonces ahí es donde vemos los famosos mail que dice, venga, yo le mando esta información, dígame si me autoriza o no para seguirlo haciendo. A manera de resumen podemos decir que Colombia tiene algo que se llama las guías de responsabilidad demostrada, algo que la Superintendencia de Industria y Comercio colombiana, como el organismo que se encarga de vigilar y controlar este tema, lanzó el año inmediatamente anterior, en el 2015, en un congreso internacional con presencia de 14 países que se hizo en la ciudad de Medellín. Sí. En esas guías de responsabilidad demostrada lo que busca la normativa colombiana y la autoridad colombiana encargada de este tema es de crear al interior de las entidades públicas y privadas un sistema de protección de datos personales, un sistema completo, integral, que busque que los ciudadanos, las personas, hombres, mujeres, niños y niñas, tengan la posibilidad de conocer en un momento dado quién tiene su información, qué está haciendo con ella. Y lo va a hacer a través de ese sistema integral donde un punto importante va a ser el manual de políticas de protección de datos personales que cualquier entidad va a tener y que seguramente va a estar ¿en dónde? En los medios electrónicos, en las páginas electrónicas de las entidades públicas y privadas. Óscar, hay otro tema que me parece muy importante y de utilidad para la gente donde ya existe la reglamentación, caso específico de Colombia, y es la obligatoriedad de registrarse hacer un trámite frente al gobierno, esos registros de bases de datos. ¿Cómo funciona eso? Es el tema más reciente. El tema más reciente es el Registro Nacional de Bases de Datos colombiano, que básicamente la fundamentación de eso es una normatividad del año 2014 y una circular interna de la Superintendencia de Industria y Comercio colombiana expedida por allá en noviembre del año 2015. Con esta, pues se han fijado unos requisitos, unas exigencias, unas pautas de lo que va a ser ese Registro Nacional de Bases de Datos,
que en términos generales se va a cumplir en el año 2016 porque se ha fijado un cronograma que empieza por ahora por el mes de febrero-marzo del año 2016 y termina el cronograma con el máximo de septiembre del año 2016, donde ya las entidades públicas y privadas, de acuerdo con ese cronograma que se podrá encontrar ahí, entonces van a cumplir todas y cada una, de acuerdo con su número de identificación tributaria para Colombia, la posibilidad de inscribirse en ese Registro Nacional de Bases de Datos. Aquí es importante contar, Oscar, que Colombia se ha convertido en un referente en el tema, usted lo decía al principio, ¿cierto? Sirve para ejemplo y que muchas otras empresas, entidades y gobiernos nos visiten y mirar cómo se está manejando. Inclusive se han hecho ya varios eventos académicos para debatir el tema. Sí, yo decía que ya Colombia con la muy reciente ley colombiana del año 2012, transcurriendo apenas 3-4 años, ha realizado en la sede colombiana 3 congresos internacionales con una presencia muy importante. Esto está marcando un liderazgo muy fuerte y siguiéndole el paso a países tan importantes como México, Argentina, para citar algunos de ellos. Bueno, yo creo que la recomendación final para empresarios, emprendedores que nos ven en diferentes países de Iberoamérica, para que le pongan mucho cuidado a este tema. La recomendación final tal vez es visitar la página electrónica entre nosotros de la autoridad colombiana, en este caso de la Superintendencia de Industria y Comercio, www.sic.gov.co. Ahí hay mucha información sobre Ahí hay el tema. mucha información, se irán quienes estén interesados en este tema a la Delegatura de Protección de Datos Personales y obviamente encontrarán todo lo que se refiere al respecto de la protección de datos colombianos, protección de datos personales. Yo creo que es un tema que es delicado, hay que ponerle cuidado, ¿no? Sin duda, es muy interesante. Oscar, muchísimas gracias. Igualmente, Juan, muchas gracias por la invitación. Muy bien, este es Negocios para aprender y disfrutar del mundo empresarial.